Bueno, buenos días, mi nombre es José Gregorio Rojas Silva y bueno, estoy ahorita en representación de la escuela Cátedra Ideológica y nosotros siempre dictamos este tipo de talleres que tienen que ver con los cuatro aspectos macroeconómicos, que es importante que los trabajadores comprendan y entiendan. Hay una máxima en la economía que si usted no maneja los cuatro sistema macroeconómico está imposibilitado para hacer análisis, porque es lo que le permite un poco analizar, ¿no?, la situación económica. Usted tiene que manejar inflación, Producto Interno Bruto, política fiscal, ¿verdad? Y dentro de, dentro de esa política fiscal también visualizar un poco la política monetaria. Y eso es lo que te permite ver un poco la situación, pues. Analizar y tener un correcto análisis sobre la cuestión económica en Venezuela. La intención de eso es que usted se fije ahora, con esta presentación, de, lo, de la importancia de la política fiscal y la política monetaria, que tiene dos características fundamentales. Es expansiva y es restrictiva. Podemos decirle al rompe que ya nosotros estamos a un nivel precario, muy restrictivo. Entonces lo que nos toca es tener políticas desde el Estado que sean expansivas. Es decir, esas políticas ayuden al crecimiento económico. Entonces para ello el Estado debe hacer algunos movimientos que son fundamentales. Bueno, empecemos pues. Bueno, aquí está nuestra primera lámina, ¿no?, sobre política fiscal y política monetaria, dos herramientas para la recuperación económica que debe utilizar prácticamente el Estado. La política fiscal se utiliza, usted oye la palabra fiscal, entonces cuando usted oiga la palabra fiscal tiene que ubicarse que las políticas fiscales pueden ser expansivas o pueden ser restrictivas. Si usted quiere restringir la economía, entonces el Estado se mueve y produce dos elementos, dos políticas importantes. Aumenta los impuestos o las medidas impositivas, aumenta el IVA, se crean nuevos impuestos, sobre todo el IVA lo mueven con mucha fuerza, aumentan las tasas aduaneras, aumentan, por ejemplo, el porcentaje de las transacciones financieras, ¿ves? Y disminuye el gasto público. ¿Ves? Se hacen políticas, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela para agarrar el dinero y retenerlo más tiempo antes que entren nuevamente los canales circulatorios. Se hacen políticas de ahorro en este sentido. Se retira dinero y no se deja circular en el Banco Central, el dinero se vuelve cero. Así como lo puede emitir, lo puede retener para sacarlo de los canales circulatorios y lograr, por ejemplo, atacar una inflación de demanda, pues. Cuando la inflación es de demanda se tiende a sacar de los canales circulatorios, se tiende a sacar dinero para restringir precisamente la demanda. Esa es una de las políticas fiscales restrictivas que hace el Estado. La otra política fiscal que hace el Estado es la política expansiva. Entonces, usted quiere crecer, quiere expandir, entonces usted lo que hace es disminuye los impuestos para que haya más dinero en los canales circulatorios y aumente la demanda. Pero también usted puede impulsar una política de gasto, es decir, aumentar el gasto público. Y eso solamente se hace, bueno, cuando se mete masa de dinero en los canales circulatorios, pero por ejemplo, cuando el Banco Central de Venezuela emite dinero para buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda, porque yo lo que quiero es aumentar el gasto público para que haya mayor demanda
de productos terminados y eso se traduce en una mayor producción. A la larga, lo que estoy estimulando es el crecimiento económico. Entonces, en Venezuela, como la inflación es de costo, los costos están muy altos, ¿verdad? Y el salario está muy bajo, entonces la política del Banco Central de Venezuela debe ser emitir dinero. Por ejemplo, la Unión Europea hace unos meses atrás, evaluando la situación económica del año pasado de inflación, produjo 65.000 millones de euros. Es decir, lo emitió, quiero decir. ¿Por qué? Porque necesitaba expandir de manera muy concreta, expandir el consumo de productos terminados. ¿Ven? Entonces, esa es una característica fundamental. Yo quiero expandir, quieres crecer, disminuye los impuestos y aumenta el gasto público. En esta segunda lámina, una política fiscal, ¿quién la dirige? ¿Con qué intención se utiliza una política fiscal? Lo primero que la realiza el gobierno, quien modifica el gasto público, quien modifica los impuestos es el gobierno. Toda política fiscal, el autor fundamental es el gobierno junto con el Banco Central de Venezuela. ¿Ve? Se ponen de acuerdo para establecer una política fiscal que consiste en aumentar o disminuir el gasto público, en aumentar o disminuir los impuestos, de acuerdo a lo que quieran hacer. Si lo que quieren hacer es restringir, sacar dinero de los canales circulatorios, entonces aumentan los impuestos si quieren restringir y disminuyen el gasto público para disminuir la capacidad de compra, sacando dinero de los canales circulatorios. Si quieren expandir la economía, que crezca la economía, que haya un crecimiento económico, cosa contraria en el gobierno, ¿verdad? Hay un crecimiento económico y el gasto público disminuido, representado en los sueldos y salarios de los venezolanos. En una economía de costos es bueno aumentar los salarios para aumentar el consumo porque quiero crecer económicamente. Entonces, lo que quiero es que les quede claro aquí que las políticas fiscales pueden ser restrictivas o expansiva. En Venezuela hay que declarar una política fiscal que sea expansiva. Entonces, oye, Estado, disminuye los impuestos y aumenta el gasto público, aumenta el salario, pues. Es lo que le queremos decir. Para que pueda haber crecimiento económico, porque es dialécticamente proporcional el impuesto y la producción. Y el consumo son dialécticamente proporcional, porque 4 aspectos de la economía: producción, distribución, cambio y consumo. Entonces, la producción y el consumo son dialécticamente proporcionales, lo que quise decir. Bueno, lo produce el Estado, es el encargado de esa política. Bueno, hay 2 tipos de política fiscal: la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Ya, la restrictiva no nos hace falta, de restricción estamos nosotros, ¿verdad? Pagamos impuestos, que nos disminuyen nuestro salario, nuestra capacidad de consumo es muy precaria, muy pequeña. 3 millones de venezolanos, como los pensionados del Seguro Social, ganando $6,5, pues, para todo el mes. Porque eso es lo que ha logrado la devaluación de la moneda por parte de la variación cambiaria de la divisa dólar. Ahora, la política fiscal, ¿qué es la política fiscal? Consiste en subir el gasto público, aumentar el gasto público y bajar los impuestos. ¿Para qué yo hago eso? Para elevar el impuesto, para elevar el Producto Interno Bruto. Usted quiere elevar el Producto Interno Bruto, aumente la capacidad de consumo. Una de las cosas malas del gobierno, y digo malas para decir que me parece una manipulación, porque ellos tienen los indicadores que le dicen lo contrario, es que ellos
el diagnóstico que han hecho de la economía es que nuestra inflación, y ahí encubren al dólar, por eso hay una complicidad, que nuestra inflación es de demanda. Si usted me dice que una inflación es de demanda, usted no puede meter un bolívar más en los canales circulatorios. Entonces, las marchas gremiales que exigen que aumenten el salario, entonces están diciendo mentira porque ellos más bien gastan demasiado y al gastar demasiado producen inflación. Mire la tamaña manipulación del gobierno. Cuando lo que está planteado es determinar que la inflación es de costo, es verdad, es de costo porque los precios están en el cielo y los salarios en el suelo. Y el papel del Banco Central de Venezuela a través del 318 de la Constitución es enfrentar la política de la inflación con políticas fiscales. ¿Cuál es la política fiscal? La política fiscal de expansión. ¿Qué es eso? Disminución de los impuestos y aumento del gasto público. Y el mejor aumento del gasto público cuando el Estado emite dinero, puede crear dinero, emite dinero desde el Banco Central de Venezuela. Siempre se aconseja que sea un 80% del Producto Interno Bruto para que ese dinero no se vaya por encima del Producto Interno Bruto y no produzca un proceso de inflación, ¿ve? Por demanda. Ahí sí se produce una inflación de demanda, una inflación sí de demanda. Pero cuando nos quedamos por debajo del Producto Interno Bruto, entonces producimos un aumento del Producto Interno Bruto, producimos crecimiento económico. En eso tenemos que estar conscientes. Por eso es que la política es acertada cuando decimos Estado, aumentame el salario, porque necesito tener mayor capacidad de consumo como familia. Y eso se revierte para ti en que propiciamos un crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico con salarios deprimidos, no puede existir. No lo aconseja nadie en la economía. Para usted tener crecimiento económico tiene que tener consumo, porque la producción y el consumo son directamente proporcional. ¿Ve? Entonces es una política del Estado, se llama política fiscal del Estado de expansión. Entonces tenemos que tener claridad. Si la política monetaria, en esta lámina vemos la política monetaria, ¿quién la realiza? El Banco Central de Venezuela. Está encargado de manejar la política monetaria, aumentar el consumo, disminuir el consumo, con las políticas que él quiera para disminuir y aumentar. Él es el gran operador junto con el gobierno de aumentar el gasto público, disminuir el gasto público. Necesitamos expandir, aumentamos el gasto público. Necesitamos disminuir la capacidad de consumo, disminuimos el gasto público con políticas fiscales. Debe hacerse para controlar la oferta y la demanda. ¿Ve? Hay muchas políticas para controlar la oferta o controlar la demanda. En este caso la política es de expansión, porque necesito estimular la demanda. Necesito aumentar los salarios, porque los precios en el cielo, los salarios en el suelo, para que haya crecimiento económico. Pero este es un Banco Central de Venezuela que ha hecho un cuento raro. Para controlar la inflación, yo tengo que manejar los instrumentos de política fiscal. Quiero crecimiento económico, disminuyo los impuestos, aumento el gasto público, aumento el salario. Crecimiento económico, aumento de la producción. ¿Por qué no lo hacen? Porque Fari hizo combo y el Banco Central se complotaron y le dicen al gobierno, viéndolo así, todos son cómplices, le dicen al gobierno que la inflación es de demanda. Y si la inflación es de demanda, bueno, usted tiene unos precios altos porque usted demanda mucho. Yo me imagino un trabajador cuando va a comprar en un supermercado, más bien compra de tal manera y le queda real y más bien no tiene que comprar. Eso es lo que dice la inflación de demanda. La demanda por encima de la oferta. Eso no es el caso nuestro. La oferta está por encima de la demanda. Porque yo voy al mercado y tengo que comprar 20 productos, solamente compro 5 y 15 no, porque no me calzan los reales. Eso es de costo. Y si es de costo, tengo que aumentar el salario para aumentar el crecimiento y la producción en Venezuela.
La política fiscal crediticia está muerta en Venezuela. Pero quiero decirle que la presentación de la memoria y cuenta del presidente, cuando habló de la política crediticia, la reflejó, oye bien, la reflejó en dólares, porque están dando créditos en dólares, porque la economía venezolana está dolarizada. Nadie te va a poner un crédito en bolívar, un bolívar que se devalúa todos los días, mientras que el dólar se revalúa todos los días porque es la moneda oficial de Venezuela. Óyeme bien, la moneda oficial de Venezuela, legalmente hablando, por un encaje legal que hizo el Banco Central de Venezuela, creo que el 15 de enero del 2021, si no me equivoco. ¿Ve? A través del encaje legal. Y esa es como ellos se han repartido. Es un reparto entre el Banco Central de Venezuela, la banca pública y los empresarios. Y la gente dice, ¿cuál es más criminal? No, el dólar no es criminal, el dólar es una herramienta de equivalencia para las transacciones comerciales. Que estamos dolarizados y que es bien malo, es un problema del Banco Central de Venezuela, que en plena batalla comercial y financiera dolarizó la economía. Nadie entiende eso. Bueno, yo lo entiendo y muchos compañeros lo entienden, que hay un entreguismo, que hay una desviación del proyecto original de Chávez. ¿Ven? Entonces el dólar no es criminal, no es el más criminal. Criminal es el Banco Central de Venezuela, la banca pública y los empresarios. Esos son los criminales que tienen un negocio redondo, porque el Banco Central sacó una resolución que se llama el Convenio Cambiario número 1, donde agarra los dólares y se los pone a la banca según la lista de empresarios compradores, y ahí destinan una parte a los empresarios y otra parte la destinan al mercado negro. ¿Quién es el criminal? El dólar. El criminal es ellos, la banca pública, Banco Central de Venezuela y los empresarios. Es por eso que Tony Boza dijo una declaración, es necesario que publiquen, tienen que publicar las listas de los empresarios para saber cuánto compran. Porque de repente, no, este compró 100 millones, le vendieron, fue 50 y 50 para el mercado negro, el mercado paralelo. Ellos mismos son los criminales, empresarios, banca pública y el Banco Central de Venezuela. Ahí está el juego, pues. En esta lámina observaremos, bueno, ya casi finalizando, la política monetaria expansiva. En cuanto a su oferta monetaria, de expansión, aumenta el gasto público. Eso es lo que queremos que usted sepa. Que una política monetaria comprometida con el crecimiento económico aumenta el gasto público, aumenta el salario. Una política monetaria contractiva baja la oferta monetaria, disminuye el Producto Interno Bruto. Y entonces el Banco Central de Venezuela juega un papel importante en el crecimiento económico, con la política monetaria de expansión cuando quiere crecer. Porque la economía tiene 4 ciclos fundamentales. Un ciclo corto y largo: auge, expansión, contracción y depresión. Venezuela está entre contracción económica, dando una lucha en la contracción, y viene creciendo poco a poco, pero viene creciendo con una reducción del gasto público que no permite la expansión económica, es decir, el crecimiento. Entonces, cuando yo tengo una política monetaria de expansión, aumento los salarios y crezco, entonces paso a tener entonces un auge. Cuando llego a cero, un auge, y me empiezo a desplazar por encima de cero. Hoy estamos por debajo de cero con todo lo que el presidente de la República dice, porque la caída fue del 80% del Producto Interno Bruto, algo así como 400.000 millones de dólares. Y apenas estamos alcanzando, ellos no lo dicen, pero uno saca algunos cálculos, unos 100.000 millones de dólares.
Entonces vamos creciendo, pero estamos bajo cero. Pero cuando piquemos de 200.000 millones de dólares, casi 300.000 hacia arriba, empezamos un crecimiento en positivo, entonces empezamos lo que se llama un auge, una expansión. Y en la expansión siempre se confronta con una contracción si no manejamos la política monetaria. Entonces el Banco Central de Venezuela tiene que manejar el proceso de expansión o de restricción de la masa de dinero en función de controlar la inflación. Eso es lo que dice el 318, garantizando el valor de nuestra moneda. Pero si ya le metió la primera puñalada cuando dolarizó la economía, la pasó al segundo lugar, acto seguido no quiere indexar para defenderse, para defender a nuestro cono monetario de la devaluación que le produce concretamente el dólar. Entonces, por eso es que le digo que de los trabajadores tenemos que conocer de política fiscal y saber cuándo es que queremos expandir. Dígale a Maduro, Maduro, es necesario de que tú aumentes el salario de los empleados públicos para que empieces una política de expansión, de crecimiento del Producto Interno Bruto, real, no esa mentira que vean el discurso de él y ahora vean el otro cuadro, el cuadro de la importación y la exportación. ¿Cuál es mayor? La importación. ¿Quién dice que un país crece con importación? ¿Quién dice? Los países crecen y acumulan crecimiento y capital cuando la exportación es mayor que la importación. Dale, pues, entonces que no venga él a meter coba. Lo que hay es un proceso de recuperación, más no de crecimiento. Crecimiento es en positivo, exportación es recuperación ante un 80% del Producto Interno Bruto que cayó hace como 4 o 5 años atrás.